Características del material a transportar. Gravedad específica de los sólidos. Es la relación entre el peso específico del sólido y el peso específico del agua. Por ejemplo, los sólidos que con mayor frecuencia se transportan son asfalto, gravedad específica 1.05, carbón, gravedad específica 1.40, fosfatos, gravedad específica 2.7, caliza, gravedad específica 2.7, concentrado de cobre, gravedad específica 4.30, mineral de hierro, gravedad específica 4.9. Otra característica es el tamaño máximo de las partículas. Debido a que las partículas de mayor tamaño tienden a sedimentarse más rápido que las partículas menores, es necesario conocer el tamaño máximo de las partículas sólidas para así determinar la velocidad máxima de sedimentación que tendrán. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el sólido que vamos a evaluar, el tamaño máximo en milímetros y qué malla pasan estos materiales. Asfalto, tamaño máximo 4.76 milímetros para una malla A4. Carbón, tamaño máximo 2.38 milímetros para una malla 8. Caliza, tamaño máximo 0.30 milímetros para una malla 48. Concentrado de cobre, tamaño máximo 0.21 milímetros para una malla 65. Concentrado de hierro, tamaño máximo 0.15 milímetros para una malla 100. Otra característica del material a transportar es la dureza de los sólidos. Esta característica determina el tipo y material del equipo a utilizarse en su transporte. En la tabla siguiente se da el grado de dureza de materiales sólidos según la escala de Mohs. En ella podemos ver lo siguiente: material, carbón, malla 30, escala de Mohs es 1, igual que el talco. Lignito en escala de Mohs 2, yeso. Caliza, escala de Mohs 3, calcita. Carbón, malla 16, escala Mohs 4, fluorita. Magnetita, escala Mohs 5, apatito. Concentrado de cobre, escala Mohs 6, ortosa. Fosfatos, escala Mohs 7, cuarzo. Pirita, escala Mohs 8, topacio. Calcopirita, escala Mohs 9, corindón. La abrasividad del material sólido tiene una relación directa con la escala de Mohs. Escala de Mohs, abrasividad. Si la escala de Mohs varía de 1 a 3, consideramos que no es abrasivo. Si la escala de Mohs es 3, la abrasividad ligeramente abrasivo. Si la escala de Mohs está en el rango de 4 a 6, abrasividad medianamente abrasivo. Escala de Mohs de 7 a 9, abrasividad altamente abrasivo. Propiedades físicas y mecánicas del relleno hidráulico. Porosidad, N. Es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total del material. La porosidad se expresa en porcentajes y se denomina porcentaje de vacíos. Vemos la fórmula: N porosidad es al volumen de vacíos sobre el volumen total de material. Relación de vacíos está dada por la siguiente expresión: volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, donde los valores de E para los rellenos hidráulicos por lo general varían entre los valores que se muestran en la tabla siguiente. Arenosos, el tipo de relleno es arenoso. E va de 0.6 a 0.9. El relleno es areno-arcilloso. E va de 0.8 a 1.6. El relleno es arcilloso. E va de 1.5 a 2.5. Contenido de humedad. W.
está expresado por la siguiente fórmula, que es la masa de agua sobre la masa de sólidos por 100, así expresada en porcentajes. El grado de saturación, SB, está definido por la fórmula de volumen de agua sobre volumen de vacíos por 100. Se expresa en porcentajes, grado de saturación. Continuamos con propiedades físicas y mecánicas del relleno hidráulico. Para las arenas se tiene la siguiente clasificación por su contenido de humedad. Por su contenido de humedad, condición de la arena, y tenemos el contenido de humedad en porcentaje. Condición de la arena seca, 0. Ligeramente húmedo, porcentaje de humedad varía de 1 a 25. Condición de la arena húmeda, el porcentaje de humedad varía de 26 a 50. Condición de la arena muy húmeda, el porcentaje de humedad varía de 51 a 75. Condición de la arena muy mojada, el porcentaje de humedad varía de 76 a 99. Condición de la arena saturada, porcentaje de humedad 100%. Otro de los parámetros es la cohesión, C. Es la atracción existente entre las partículas de un suelo originada por las fuerzas moleculares y las películas de agua. La cohesión de un relleno variará si cambia su contenido de humedad. En las arenas la cohesión es prácticamente nula. Fricción interna, Φ, es la resistencia al deslizamiento debido a la fricción que hay entre las superficies de contacto de las partículas. Depende de la granulometría del material, de las formas de las partículas y de su densidad. En caso del material fino, se tendrá una fricción interna baja. En caso de arenas, el ángulo de fricción interno es alrededor de 30 grados. A continuación, mostraremos en la tabla para diferentes tipos de material cuál es la fricción interna, el ángulo en condición suelta y condición densa. Arena y gravas, condición suelta va de 33 grados a 36 grados. En condición densa, de 45 grados a 47 grados. Arenas medias en condición suelta va de 30 grados a 33 grados. En condición densa, 40 grados a 45 grados. Arenas finas en condición suelta va de 26 a 30 grados. Y en condición densa de 32 grados a 38 grados. Arenas limosas muy finas en condición suelta va de 25 grados a 30 grados. En condición densa va de 30 grados a 35 grados. Análisis granulométrico. Determina la distribución del tamaño de las partículas o granos que constituyen un material. Esta distribución se analiza en base a su porcentaje de su peso total. La fracción muy gruesa consiste de fragmentos de rocas compuestas de uno o más minerales, pudiendo estas ser angulares, redondeadas o planas. Pueden ser frescos o mostrar signos de alteración, resistentes o deleznables. Esta fracción recibe el nombre genérico de grava. En las fracciones finas y muy finas, cada grado está constituido de un solo mineral. Las partículas pueden tener formas angulares, tubulares o escamosas, pero nunca redondeadas. Continuando en análisis granulométrico, a continuación se presentan los rangos de tamaño en que varían las partículas de acuerdo al tipo de material. Material fino, el tamaño es hasta 0.075 milímetros.
En arenas, el tamaño va de 0.075 hasta 0.085 milímetros. En gruesos, el tamaño va desde 0.085 milímetros hasta 5 milímetros. Diámetro efectivo D10 es el tamaño de las partículas que corresponden al del producto más fino. Coeficiente de uniformidad C sub U se define como la razón del diámetro de partícula más grande que se encuentra en el 60% de la fracción acumulativa negativa del material. En ese caso podemos denominarlo D sub 60, al diámetro de la partícula de mayor tamaño presente en el 10% de la fracción acumulativa negativa del segundo material. Se calcula dividiendo D60 entre el D10 del material. Como vemos en la fórmula, coeficiente de uniformidad C sub U es igual a D sub 60 entre D sub 10. Estadísticamente se ha determinado que 1 es lo más conveniente para el relleno hidráulico. Un número mayor de 5 indica la presencia de gran cantidad de partículas finas, lo cual impide una adecuada percolación del agua. Si el número es menor de 5, se tendrá una baja concentración de partículas finas en el material, produciendo una mayor percolación del agua con una tendencia a producir el fenómeno de embudo. Esto impacta directamente cuando se depositan los rellenos en las áreas vacías, porque al utilizar la malla de yute o poliyute o polipropileno, se nota que cuando vamos a vaciar o discurrir el agua que está en la parte superior, sale con mayor cantidad de sedimentos y esto impacta directamente en las pozas de sedimentación, saturándola en menor tiempo, lo cual también, si no se toman las medidas preventivas, esto ocasionará un deterioro en las bombas, porque también hay mayor cantidad de partículas finas. Velocidad de percolación. Es una medida de la velocidad con que el agua pasa a través del material de relleno. Teóricamente se puede calcular con la siguiente expresión, donde la velocidad de percolación es igual a D sub 10 multiplicado por 6 entre 100 todo elevado al cuadrado, donde la velocidad de percolación se expresa en centímetros por hora y D sub 10 se expresa en micrones. Estadísticamente se ha comprobado que una velocidad de percolación igual a 10 centímetros por hora es la más adecuada para un relleno hidráulico. Un relleno con una velocidad de percolación menor a 3 centímetros por hora demoraría mucho tiempo para eliminar agua y por lo tanto tardará en permitir el reingreso del personal al tajo o a las labores. Por otro lado, un relleno con una velocidad de percolación mayor a 20 centímetros por hora puede causar el fenómeno embudo, además de permitir la pérdida de una cantidad considerable de relleno hacia las galerías. Densidad relativa D sub R expresa el estado de compactación de relleno arenoso. La densidad relativa del relleno está en función de 3 factores principales: forma de los granos, granulometría y la manera de depositarse. Los rellenos constituidos por partículas con formas angulares tienden a tener una densidad relativa baja y son susceptibles a un fuerte reordenamiento y reducción de volumen. B. La granulometría es el factor de mayor influencia en la densidad relativa. Lo ideal es que el material sea bien graduado de tal manera que se reduzcan los vacíos al mínimo. C. La manera de depositarse el relleno hidráulico influye también en la densidad relativa del mismo.
La disposición del relleno en un solo punto permite que a cierta distancia las partículas sólidas se sedimenten en un ambiente calmo y sin perturbación. Una manera de esta sedimentación permite que los granos se acomoden en forma de arcos o bóvedas naturales, los cuales ante una presión o vibración tienden a reordenarse y ocupan más eficientemente los espacios. Para impedir la formación de bóvedas, se recomienda depositar el relleno en varios puntos del tajo y evitar así la sedimentación imperturbada. Si bien una alta densidad relativa es conveniente para el propósito de contrarrestar el movimiento de las cajas, esta se logra a expensas de algunas propiedades dependientes. El volumen del tajo rellenado con 1 tonelada de relleno disminuye. Si aumenta la densidad relativa, disminuye la percolación, ya que disminuye el área de los conductos por donde percola el agua. La cantidad de agentes cementantes, cuando se usan, es menor, pues con un contacto más íntimo entre las partículas se requerirá menor cemento para adherir una con otra. Si el aumento de la densidad relativa se obtiene mediante la regulación de la granulometría, el coeficiente de uniformidad también aumenta. En resumen, la mejora de ciertas propiedades puede implicar otras por la que existe una densidad relativa óptima, con lo cual se tiene una combinación óptima de las propiedades. Comportamiento mecánico del relleno. Efecto del agua en el relleno hidráulico. El agua puede presentarse en el relleno hidráulico en dos formas. A. En forma de partículas alrededor de los granos. B. Ocupando parte o todos los vacíos entre los granos del material. Si los vacíos están completamente llenos con agua, el relleno está saturado. Y la mezcla se dice que es continua. Si los vacíos están parcialmente llenos, la mezcla es discontinua, formando cuñas de agua entre los granos adyacentes y películas de mezcla alrededor de ellas. Calidad del material de relleno. Vamos a continuar con el caso. Para determinar el material adecuado a utilizarse en el relleno hidráulico de la Beta Jimena, se ha realizado análisis granulométricos de los distintos posibles agregados. La distribución granulométrica ideal para que el relleno alcance una máxima densidad in situ, de tal forma que garantice la resistencia a la compresión uniaxial del diseño, viene a ser determinada por la curva de Talbot, curva para máxima densidad. Para ello, se realizan varias pruebas de análisis granulométricos. En esta gráfica podemos ver la abertura que está en micrones y para diferentes tipos de material. La curva del Talbot viene a ser la distribución ideal de los granos, por lo cual el resto de curvas tiene que estar lo más próximo posible a esta del gráfico. Se deduce que le faltan finos a las muestras. En el gráfico podemos ver la curva de Talbot en color celeste y tenemos los materiales provenientes de tres áreas: del área Papagayo, del nivel 2080 y de Glorita. Velocidad de sedimentación. Prueba del slump. Para esta prueba se utilizó un cono de base menor o igual a 10 centímetros con una base mayor o igual a 20 centímetros y una altura igual a 30 centímetros. La prueba del slump consiste en depositar la pulpa dentro de un cono. Luego de un periodo de tiempo se retira el cono de metal y se mide el cono formado por el material en el momento que se descarga el relleno. La altura de este cono debe ser para que se puedan depositar y acomodar en el tajeo.